Somos estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón de la carrera de Derecho con la materia de Introducción a Derecho con la doctora Arlette Bellot. Tenemos como tema explicarles el conflicto de las leyes en el tiempo. Como punto número 1 tenemos la limitación temporal y espacial de la norma jurídica. Las leyes tienen un alcance limitado, tanto en el tiempo como en el espacio. La limitación espacial, las leyes generalmente se aplican dentro de un territorio específico, como un país. La limitación temporal, las leyes tienen un inicio y un fin, es decir, entran en vigor en un momento determinado y pueden ser modificadas o derogadas con el tiempo. Las leyes pueden entrar en conflicto entre sí debido a estas limitaciones, por ejemplo, cuando una ley reemplaza a una antigua o cuando las leyes de diferentes países entran en conflicto. Punto número 2. Sucesión de las leyes en el tiempo. Se enfoca en cómo las leyes cambian con el tiempo. Constante cambio. Las leyes no son estáticas, sino que adaptan a las nuevas circunstancias y necesidades de la sociedad. Razones de cambio. Los cambios sociales, tecnológicos y económicos, así como los avances en el conocimiento, obligan a modificar o crear nuevas leyes. Impacto de cambio. Los cambios de las leyes pueden dar lugar a nuevos campos de derecho y a la revisión de las normas existentes. En el punto 3 hablamos del efecto temporal de la ley, que es la aplicación de la ley en el tiempo, la ley que solo dispone para el futuro y que no tiene efecto retroactivo. Aquí quiere decir que las leyes se aplican a los hechos y actos jurídicos que ocurren a partir de su vigencia. Por lo tanto, en general, las leyes tienen efecto hacia el futuro. Como una nueva ley influye sobre el pasado, impone sus efectos a hechos y actos ocurridos con anterioridad a su promulgación, que se dice que dicha ley es retroactiva. Las tres importantes características es la retroactividad de la nueva ley, que no afecta a situaciones pasadas. La retroactividad, la aplicación de una nueva ley de hechos previos. Ultraactividad, la aplicación de una ley derogada a situaciones ya iniciadas bajo su vigencia. Planteamiento del problema de la retroactividad. Esto hace que existan unas cuantas preguntas, como por ejemplo, ¿cuándo una norma es retroactiva? O con otras palabras, ¿cuándo una ley retrotrae sus efectos al pasado? Sabemos muy bien que una ley es retroactiva cuando vuelve al pasado, pero esta aserción no hace más que abrir otra interrogante harto sutil. ¿Hasta cuándo se extiende el pasado y desde cuándo comienza el presente y el porvenir para la norma jurídica? Es tan compleja la situación que desde hace ratos los teóricos se esfuerzan por encontrar una fórmula adecuada para determinar cuándo una ley es retroactiva. Nos toca ver una serie de tesis que fueron preconizadas una tras otra para superar eficiencia y errores. Teorías de los derechos adquiridos. ¿Es derecho adquirido el que se ha incorporado al patrimonio de una persona o simple expectativa la mera esperanza de adquirir un derecho? Una ley es retroactiva cuando hiere un derecho adquirido y no lo es si se limita a desvanecer una simple expectativa. Según el Código Civil, artículo 1097, al fallecer una persona sin cónyuge, conviviente ni descendientes, le heredan sus padres, mientras ella vive. Estos tienen una simple expectativa. A su muerte se abre la sucesión y los padres son titulares de un derecho adquirido sobre el acervo hereditario. Ahora bien, si son posterioridad al deceso del hijo, una ley desconoce la sucesión operada y arrancada a los padres, los bienes heredados, como mal habidos. Es retroactiva porque aniquila un derecho adquirido. En cambio, si se concreta a privar a los padres los derechos sucesorios respecto a sus hijos para el futuro,
sin tocar para nada las herencias y percibidas, no es retroactiva. Simplemente desvanece la mera posibilidad de adquirir un derecho, una simple eventualidad. Régimen de los contratos. Rouvier contrae los alcances de su teoría al aplicarla en los contratos haciendo una distinción en dos incisos. Inciso A. Contratos en los cuales el contenido de la obra es libre por parte del árbitro en virtud de que la legislación entonces vigente permitió que los deseos e intereses se dieran en el pacto de modalidades propias, en el cual no puede operar el efecto inmediato. Inciso B. Contratos en el que la facultad de los individuos se reduce a aceptar o no un régimen legal fijo, no modificable por las partes. En ese caso procede el efecto inmediato. Parágrafo 7. Retroactividad en el derecho penal. Generalmente admitida como la retroactividad benigna del derecho penal, una ley que aminora la pena que correspondía a un derecho a lo que borra un acto de las figuras delictivas, tipificadas en la antigua ley penal. Es aplicada a favor del delincuente de la ley del 15 de abril de 1932 que derogó los artículos 564 y 565 del Código Penal entonces vigente, que castigaban el adulterio con reclusión y convirtió este hecho en un simple causal de divorcio. Quienes hubieran cometido adulterio antes de la fecha indicada se acogieron a esta disposición, y aún así los reos rematados que cumplían la condena impuesta por dicha sentencia ejecutoriada obtuvieron su libertad, pues este acto se había dejado de ser un delito. Expondremos brevemente los pensamientos de Rouvier. En este punto, un acto descrito como un delito penal por la ley de construir una situación jurídica objetiva ha de ser reconocida como un delito. Es una sentencia ejecutoriada durante los procesos. La situación pendiente sobre ella incide en el derecho y en el efecto penal inmediato. Nosotros fuimos el grupo número 22 del tema 22. Gracias.